Eh, qué manera de aplaudir. Sin embargo, fue demasiado correcto todo, ¿no? Como, así como un montón de Nelson Castro. Vamos a empezar de nuevo con un aplauso, pero con un poco de grito ahí. Ahí está. Muy bien. Soltar un poco. Bien, uno piensa siempre en Francisco y una de las cosas que más me ha sorprendido a mí, y a mí, cuando se murió y todos poníamos ahí en las redes algo, siempre me quedé con la imagen del papamóvil pasando y un tipo que le alcanza una pizza. ¿La vieron? Se lleva la pizza. Y yo, esto es maravilloso, digo, eh, porque había algo en el humor de él que también era eso. El humor siempre sirve para acercar, ¿no? Lo saben, lo sabemos todos. Y había algo ahí del humor donde él siempre se acercaba. Entonces digo, ¿cómo se fue modelando? Era un papa. A ver, Néstor, yo siempre me pregunté esto. ¿Estábamos tan enfocados en él porque era un papa argentino y con ciertas cercanías al peronismo? ¿O había algo distinto realmente como papa? ¿Cuál es, más allá de los homenajes que ahora uno puede hacer, qué es lo que hizo a Francisco para vos? Y quizás algo parecido a lo de recién, ¿no? O sea, romper un poco el protocolo, ¿no? Respetándolo y al mismo tiempo, o sea, eso, hacer entrar pizzas y helados, detenerse sobre pizzas y helados más que sobre pecados y condenas, esa es una. Llenar el Vaticano de gente, indios amazónicos, travestis de Roma, gente común, cartoneros de Argentina, sindicalistas de acá y de allá. Y creo que el mundo todavía se está recuperando de tanto desconcierto, ¿no? Tiene un elemento desconcertante y seductor. También creo que Francisco está hecho de, si uno, en los reels, si ustedes lo vivieron, esa explosión de reels sobre Francisco que hubo con oportunidad de su muerte, trajo un compilado de gestos, ¿no? De yeites, de repentinizaciones. eh, Son gestos que ¿de dónde vinieron? Y vinieron de acá. Solo nosotros lo sabemos de esa manera. Y ahora el mundo todavía los está procesando, la iglesia ni hablar, la curia, imagínense, ¿no? Todavía se están recuperando los cardenales de la jugarreta que les hizo el Espíritu Santo en 2013. Y ahora estamos otra vez, me parece, y esa es por lo menos la sensación que yo tengo, y es un poco el espíritu de este momento que está bueno recogerlo aquí. Estamos todavía y decodificando esos gestos, como que esos gestos que vinieron de acá, porque el nivel de argentinidad y porteñada del hombre era tremendo. Siempre con Santiago comentábamos, no quisiéramos estar en la computadora de los traductores al latín de Francisco, que finalmente sigue siendo el idioma oficial de la Iglesia Católica. Los cajeros del Vaticano están en latín, no sé si saben. Posta, es así, y es el idioma oficial. Pero todavía los traductores deben estar viendo cómo resolvieron traducir balconear, primerear, ¿no? En el latín cabe todo, porque el latín es un lenguaje peronista, bueno, todo cabe en el latín tarde o temprano si le das tiempo. Pero eso es, ¿no? Ese gesto desconcertante, ¿no? Respetuoso pero irreverente a la vez. Y estamos en eso, y todavía estamos me parece que un gesto es algo para recuperar y para recordar. Me parece que cuando alguien nos deja, el gesto queda más que la palabra el gesto. Todos lo sabemos con los muertos queridos, ¿no? Y a mí me venía como pensando, ¿no? Estaba nervioso respecto a qué decir acá, pero al mismo tiempo bastante seguro porque tanto con Santiago como con Daniel y Pedro en otras instancias hemos hecho un camino también de reflexión sobre esto. Y ¿qué me suena? Me venía esta frase, ¿no? Que es para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, como dice la canción. Canción que no es un tango, pero como es una buena canción argentina, mi hipótesis es que todas las buenas canciones argentinas en el fondo son tangos. Las cante Lali, Charly García, Goyeneche, o los chalchaleros incluso, hay una esencialidad ahí, me parece, que es una mezcla de un dramatismo muy propio nuestro y cierto sentido del humor al mismo tiempo, ¿no?
y para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Y creo que estamos un poco con el ángel de la nostalgia, y que está hecho como de gestos. El ángel de la nostalgia, esto Santoro capaz que me lo aprueba si lo digo, porque lo pensé así, es una mezcla de, un ángel mezcla de severidad y misericordia, ¿no? Es una mezcla de ángel de la guarda y ángel exterminador. Bueno, el ángel de la muerte también, ¿no? Hay algo ahí de una cercanía rara, media... Y ¿no? Un ángel que te pone contento, pero al mismo tiempo está presente porque otro te dejó. Eso es un hecho también. En el último, siempre, pero en el último tiempo, sobre todo, yo creo que hay una secuencia al final, la semana última de Francisco, cuando salió del hospital, hizo una especie de estrategia de despedida. No sé si recuerdan, después la podemos recordar, que compiló como que una recapitulación muy, muy potente que habrá que pensar, no explicar, porque cuando uno explica arruina. A mí no me gusta explicar, Francisco, pero sí como recolectar, recapitular. Y para nosotros me parece que ha sido también algo muy, muy borgiano, un espejo sorprendente, un espejo de nosotros. No solo por lo que nos gusta de nosotros, sino por, bueno, es una figura controversial también. Si no es controversial, no es Argentina. Sería así, ¿no? Y en ese sentido es un espejo sorprendente y desafiante. Es como un doble nuestro. Y estamos en esa, ¿no? En descifrar eso, en recoger eso. Eh, en Francisco hay una pregunta sobre qué clase de cosas somos y quiénes somos. O por lo menos así pienso yo que podemos recoger el acontecimiento, Francisco. Pasó como una estrella errante, ¿no? Es como una especie de cometa excéntrico. Por eso no era ni Francisco I, ni habría, ni habrá de haber Francisco II, y León no es, por supuesto es el Papa siguiente, pero es como una especie de cometa que pasa, y así yo creo que va a ser recordado cuando se escriba la historia, ¿no? Como excepcionalidad, como discordancia. Y para nosotros también. Y también, y con esto cerraría esta parte y le paso a Daniel y a Santi, también es algo que nos tocó, algo que te toca, ¿no? Que no se deja pensar ni explicar mucho, porque yo no quiero explicar, pero además no podría, porque sería medio una tarea limitada, y sin embargo te toca, te conmueve. Hubo algo ahí que conmovió, y le pasó en el Instagram de Factor Francisco, uno de los posteos con más like que tenemos es los monjes tibetanos con un cuadro de Francisco ahí en el Himalaya el día que murió. Y porque les movió algo, desde el tipo al que no solo le da una pizza, sino otro que le dio un helado, y Francisco lo agarra y le dice al señor de la custodia que lo lleva, al frigo, ¿no? Así, a la heladera. Y ahí hay algo que desde el humor, pero también desde una cercanía muy astuta, muy... Es un... Es como la astucia argentina llevada a las romanitas de la universalidad. Eso es. ¿No? Y puesta en una tradición larguísima que tiene que ver con Occidente. Y todavía estamos descifrando eso. Y ojalá podamos mantener abierta la pregunta que él presenta, que para mí es esa, es ¿qué clase de cosas somos? ¿Qué es un argentino? ¿Y qué es un argentino universal? ¿Y qué es lo que nos toca en el sentido de qué nos conmueve y nos contacta, pero también qué nos toca en el sentido de qué nos corresponde, ¿no? Un poco por ahí. Daniel. Un aplauso. Perdón. Pero hay que aplaudir todas las veces las que... Vamos a administrar los aplausos, ¿sí? Y cada uno, yo hago así y aplaudo. Daniel. Bien. Hablo en más. Sí. Sí, no, porque me parece que también apareció algo desde lo personal, Sí. que esto también un registro de qué le pasó a cada uno. Hubo algo siempre ahí donde en las últimas semanas yo vi mucha gente conmoverse que no, ni siquiera era ni católica, ¿no? O judíos directamente. A todos algo les llegó de otra manera, algo, esa excepcionalidad de la que decía Néstor. Sí. Entonces,
Sí, bueno, siguiendo, Néstor dejó muchas cosas para reflexionar recién y estaba pensando varias cuestiones. Acá hay una lectura de Evangelio Gaudium, que es una linda publicación que han hecho ustedes, ¿no? Sí. Eh, Y estaba leyendo esta primera parte, donde dice: el gran riesgo del mundo actual con su múltiple y abrumadora oferta de consumo es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro. Son palabras incluso con una gran intensidad poética. Del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios. Ya no se escucha la voz de Dios. Y esto hay mucho, o sea, es muy denso esto. Y más allá de la superficie política que tiene el texto, hay un lugar metafísico también, un lugar de trascendencia. Ya no se escucha la voz de Dios. No está diciendo una pavada, ¿no? Que ya no se escucha la voz de Dios. O sea, no me acuerdo quién, no lo leí hace mucho, pero no tengo memoria para los nombres. Y decía, ¿por qué algo, digamos, histórico, ¿no? Hablo de muchos años atrás? Alguien preguntó, ¿por qué Dios ya no le habla a los hombres? Esa fue la pregunta. ¿Por qué Dios ya no le habla a los hombres como le hablaba en los tiempos bíblicos, ¿no? En los tiempos míticos también, con la zarza ardiente, por ejemplo, a través de los profetas? Ya Dios no le habla más a los hombres. La respuesta fue de alguien, que no recuerdo el nombre, la respuesta fue: porque nadie quiere humillarse tanto. Porque nadie quiere humillarse tanto. Humillarse, ¿no? Esto también, ahora yo cada vez le presto más atención a la etimología de las palabras, sobre todo, como dicen estos, del latín, ¿no? Que es una madre de lenguas. Y humillarse viene de humus, en realidad, o sea, de tierra. Nadie quiere ser tierra, nadie quiere estar ahí, y escuchar la voz de Dios. O sea, no se escucha más, no es que Dios ya no le habla a los hombres, ya no se escucha más la voz de Dios, porque nadie se humilla. Entonces ahí uno ve que en el lenguaje, porque está diciéndolo esto Francisco en cierto modo, y el lenguaje tiene una densidad que a veces el exceso de semántica, o sea, se escucha se habla demasiado, ¿no? Y entonces, claro, se deja de escuchar eso, uno deja de ser tierra. Parece que todos tenemos que ser emisores de palabras, y entonces nadie escucha esa voz, ¿no? O sea, que parecería ser que nos abandonó Dios, ¿no? Entonces tenemos una sociedad secular donde todas las cuentas se hacen a nivel racional y se pierde la dimensión mitológica, incluso que de última es la única verdadera. La verdad está constituida por los mitos, en realidad, ¿no? Decir esto parece un absurdo en este campo racionalista, positivista en el que estuvimos viviendo. Y empieza a aparecer ahora un lugar para nuevamente, ¿no? Creo que este cambio de época que está sucediendo, y que creo que en cierto modo, yo calculo, un poco acompañando a Néstor, la presencia de Francisco es inaugural, ¿no? Es como ese cometa que está anunciando una nueva forma de la humanidad. Creo que Francisco tuvo esa misión. Y entonces se va a rescatar de nuevo todo el lenguaje simbólico, que es otra de las pérdidas, a la cual Francisco, no recuerdo ahora las instancias, pero también reclamó eso, ¿no? Una vuelta a los símbolos, darle a los símbolos una dimensión que se empequeñeció en estos años. Símbolo, por ejemplo, volviendo a la etimología, ¿no? Fíjese, uno dice símbolo, bueno, qué sé yo, ¿no? Entonces, alegoría, símbolo, parece lo mismo, no. Símbolo
si vamos otra vez creo que al latín o al griego, no, al griego, simbolán, no sé cómo es la cuestión. El símbolo era una cosa que se daba cuando uno estaba de visita en una casa, por ejemplo, ¿no? Se iba de esa casa y entonces recibía el símbolo, que quería decir que era como un disco que podía ser de mármol o de barro, y se partía ese disco y se le daba un pedazo. Y entonces, muchos años después, tal vez los nietos de esa persona podían volver a esa casa y eran reconocidos porque traía ese pedazo, que era el símbolo, y se unía nuevamente y coincidía, y entonces era bien recibido con el recuerdo de aquel que se lo había llevado. Es muy lindo eso. Y de ahí símbolo quiere decir unión. Símbolo es lo que une. Fíjense qué distinto que suena ya. Símbolo es lo que une. ¿Y qué entonces qué es lo contrario a símbolo? Todo lo contrario a símbolo, ¿qué es? Es diablo. Diablo, lo que separa. Tantas veces Francisco habló. Entonces, cuando Francisco hablaba del diablo, parecería ser que medio como con el juicio que es superficial que se tiene, ¿no? Como decir, bueno, el diablo. Sí, no. Estamos hablando de aquello que separa, nada menos, de los que nos desune. El diablo nos ha entrado en el movimiento peronista, ¿eh? Y muy pesado también. Entonces tendríamos que volver a los símbolos para ser un poco, ¿no?, pícaros y bueno, y y hay otra cosa, bueno, yo creo que hay acá una síntesis detrás mío, el mural creo que hace una síntesis, un poco trabajé en función de este mural. Estoy muy avergonzado porque no recuerdo el nombre del autor, no es un pintor muy conocido, y estaba tratando de leer. Petrone, ¿no? Petrone, ahí está, sí, está ahí, ahí, está de este lado, claro, porque de este otro lado La está. cultura peronista. Claro. No, que tiene una historia muy interesante que me interioricé yo con estar trabajando y bueno, tiene heridas de guerra. No hay muchas pinturas con esa condición, con poder mostrar heridas de guerra. O sea, es un mural que sintetiza muy bien la idea de un capitalismo que todavía ahí se perdió un poco la idea del pulpo capitalista. Hay un pulpo ahí que está atrapando a los obreros en una miseria existencial, trabajando denodadamente. Fíjense que son cuerpos y demás, que esa representación podría ser la representación habitual que se hace de la izquierda, desde la izquierda, ¿no? Gente con un cuerpo adecuado, hecho máquinas para trabajar, máquinas de trabajo, ¿no? Fíjense, todo lo contrario al otro lado del mural. Fíjense, del otro lado está la familia plácida, sin grandes preocupaciones, porque está la CGT en el medio, que hace de mediación entre ese lugar de la codicia capitalista y demás. Hay algo que hace de muralla, que protege a los trabajadores y está representado. Ya no es el mundo del trabajo lo que está ahí predominante. No predomina una fábrica y gente trabajando, que es lo que pasaba, por supuesto, en esa época. Pero lo que es más importante es la felicidad del trabajador. Está con su familia, con sus hijos, y está ahí tranquilo. Entonces, claro, ahí hay una condición del ser humano que es primordial, que es el logro de la felicidad. ¿Y qué es lo que logra esa felicidad? Que hay justicia social, ahí está en el medio. La justicia social lo rige todo. ¿Y cuál es la herida de guerra de esta pintura, que es tan interesante? Que en el 55, no, perdón, en el 76 fue. En el 76 entraron los milicos y estaba todo bien, digamos, controlaron la cuestión, todo estaba bajo control, menos una cosa, que casualmente tiene su prolongación en la actualidad con el actual gobierno. ¿Qué fue lo que más le molestó a los milicos? Justicia social. ¿Y qué hicieron? La taparon. Directamente solamente taparon ese rectangulito
y lo taparon con una pintura gris y se fueron. O sea, algo que hubiera hecho el gobierno actual, ¿no? Creo. Si ve eso, tapa eso y listo. Y ya no hay más problemas, porque no hay más la idea no existe más la justicia social. Bueno, bien, entonces, por supuesto, después del 83, alguien lo restauró. Creo que es este muchacho que está ahí, Maroni. Lo restauraron. Y está restaurado porque se nota y está un poco chingada la perspectiva. No sé si lo advierte. Y entonces, claro, me pareció genial. Me pareció genial que quedara con esa pequeña lesión, digamos, pero que sobrevive. La justicia social está presente de todas maneras. Así que me pareció muy, muy interesante eso. Bueno. Para terminar un poco el tema de los murales, que siempre preguntan, bueno, hice los murales en pedazos, por eso está medio así, en varias partes, porque no había lugar acá no se podía trabajar porque se usaba el lugar. Y entonces trabajé allá en donde está el Museo de Sitio, que es un museíto que hay acá en el primer piso, ahí arriba, y que son oficinas que son las oficinas originales que usaba Eva Perón cuando estaba acá, era uno de los lugares de trabajo de ella. Tiene una linda ventana que da a lo que es lo que fue en ese momento la Fundación Eva Perón. Así que es muy lindo mirar por esa ventana, porque es la ventana por donde miraba Eva Perón y seguramente habrá visto un terreno, hay que ver unos galpones. E imaginó Eva Perón un lugar de gran densidad peronista, digamos, que es hacer la fundación allá justo enfrente de la Confederación General del Trabajo. Era un barrio pesado, ¿no? No llegó a operar la fundación porque en el 55 todavía no estaba terminado el edificio totalmente. Y al mismo tiempo, bueno, hay que decirlo, allá en lo que era una batería de baños y demás, se adaptó para poder embalsamar el cuerpo de Eva Perón también. O sea que también ese lugar tiene un aire denso, digamos, ¿no? Que fue muy impactante trabajar, porque yo pinté ahí justamente. Así que fue muy, muy fuerte eso. Podemos imaginar que Eva Perón, cuando había actos acá y demás, ella se asomaba por ese balcón seguramente y chusmeaba a ver quién estaba. Así que bueno, nada, después seguimos. Bien, ¿y entonces? Ahí va a ver, oye. Ya está. Ya. No hay duda que de cada charla ya se van llevando cosas, ¿o no? Sí, ya hay un par de. Mira vos, nunca lo había pensado. Ah, sí, ¿qué no? Santiago. Yo estoy muy emocionado. La verdad que estar acá, maestros todos, pero desde que me senté acá, el cuadro de Felipe Vallese, no sé, es como que me impactó. Quizás porque parece medio como un ícono, ¿no? Así, en dorado, el rostro. Y me puse, lo googleé recién, ¿no? Bueno, sabíamos, compañero metalúrgico de la UOM, de la Juventud, uno de los primeros desaparecidos, pero de pronto veo que nació el 14 de abril de 1940 en Flores. Casi existe probabilísticamente la posibilidad de que hayan jugado juntos Jorge Mario Bergoglio y Felipe Vallese en las calles de Flores. Claro. Y no es una locura lo que diga. Es del 38, Jorge Mario Bergoglio. Sí, estamos ahí. Y pienso que, bueno, el peronismo lo dice y lo sabemos, que son nuestros mártires, ¿no? Los mártires del peronismo, de la resistencia peronista, víctima de la dictadura y tantos otros y otras. Y conecto también con que hoy, oficialmente, es el día que la Iglesia Católica conmemora a los mártires riojanos. Estamos próximos al 4 de agosto, pero hoy es el día
quedó en el calendario oficial de la Iglesia Católica, mártires beatificados por el Papa Francisco, emblema también de una iglesia latinoamericana y de una iglesia argentina que puso el cuerpo. Pero no solamente eso, sino que me acordé que dentro de esos 4, ¿no?, está el más conocido, que es Angelelli, obispo. Hay 2 sacerdotes, Murias y Longueville, pero está Wenceslao Pedernera, un trabajador de las ligas agrarias, padre de familia, catequista también, que se fue siguiendo a Angelelli y su proyecto pastoral, pero también de las ligas agrarias católicas. Un santo trabajador, sindical. ¿Saben cómo le decían al Güense? Le decían el caudillo también. Y todo eso está de pronto acá y estamos conmemorando a Francisco y la patria, ¿no? Y pienso también en esto de la otra acepción que tiene la palabra mártir, que es testigos. Y creo que estando acá, yo soy un poco más joven acá en esta mesa, y creo que algo que nos ha pasado y que estamos en este momento todavía cayendo es que fuimos contemporáneos del Papa Francisco. Y es un montón. Y es un montón haber sido contemporáneos, no solamente de haberlo visto, de habernos conmovido, de habernos sentido impactados, tocados, sino también pensando cómo es la fe de los cristianos, ¿no? Que sobre todo los que no lo conocieron fueron los que construyeron las bases de los 2000 años de historia. Y que en definitiva un poco la sensación que tenemos, y que yo estoy convencido que es así, es que ahora empieza todo, de alguna forma. La obra, cuando hicimos con Pedro y Néstor, en las horas previas a que conociéramos quién iba a ser su sucesor, León XIV, salió algo así que le salió a Néstor, hablando también de la Capilla Sixtina. Quizás esto es medio como nuestra Capilla Sixtina, ¿no?, del peronismo. Pero que la obra ahora está completa de lo que fue la obra de Francisco, los 12 años de Francisco. Y al mismo tiempo, una vez que está completa, es donde aparece nuestro turno, ¿no? Es ahora cuando se ven los pingos, y es ahora cuando me parece que también se abre una etapa. El mundo entero está procesando a Francisco hoy con los acontecimientos en Gaza, ¿no? El bombardeo de la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, la muerte de cuatro seres humanos, cristianos ellos, y el párroco, ¿no?, un compatriota nuestro allá herido. Está más que claro el mundo en el que estamos y que nos toca enfrentar. Creo que estando acá, sobre todo en Argentina, ¿no?, creo que esta es la invitación de este conversatorio que abrió hoy y que abre hoy, que es poner en diálogo toda esta obra, ¿no?, que acá este documento es la programática de Francisco, que saca 6 meses después de que asume. Bueno, esa obra está completa, nos toca a nosotros en esta Argentina, y me parece que muchas de las coordenadas que estamos buscando de cómo recuperar los símbolos que nos puedan orientar en el medio de la noche, ¿no? Algo de eso se trata la fe, ¿no? Y la mística. La mística no es solamente el momento de clímax y de plenitud en el cual nos sentimos todos juntos, sino quizás en los momentos en los cuales necesitamos caminar a oscuras. De noche iremos de noche, que para alcanzar la fuente solo la sed nos alumbra, decía un místico español. Bueno, creo que acá tenemos un gran tesoro.
en muchos planos, conceptualmente para refundar quizás un pensamiento, reencontrarnos con unas ideas que nos permitan avanzar. Acá tenemos un tesoro, y tenemos una fuente también de la cual poder nutrirnos para atravesar este tiempo, que es oscuro, que es jodido, que es violento. Bueno, tenemos también esto que es una luz para caminar hacia adelante, y creo que eso es el tiempo en el que estamos. Yo le dije que estaba muy emocionado, quizás entré en esta clave, pensé que iba a ser de otro modo, pero bueno, esto es lo primero que quiero compartirles. Bien. Hay algo, claro, que salvo de Capilla Sistina, hay un lugar, acá hay un montón de historias, ya simplemente uno ponerse a pensar todo lo que pasó acá, ¿no? Y, y también la dimensión de un Francisco que es, yo todo el tiempo, no, durante todo su papado no podía dejar de pensar en eso. La gente, ¿cómo habíamos naturalizado que tuviéramos un papa argentino? ¿Cómo es? Yo creo que era para decir, che, tardamos 2000 años en meter uno y de pronto lo excepcional, ¿no? Está bien, hay algo de vanidad argentina ahí en eso, pero había algo de excepción y de no poder casi transitar la decepción, ¿no? Como esperar que pase la excepción para poder valorar todo eso. Entonces, en ese mundo, digamos, de Capilla Sistina digo, faltó algo, ¿no? Faltó algo o por ahí ocurrió por algo que nunca vino a la Argentina, ¿no? Fue en muchos lugares y si hubiera venido acá, Daniel, y hubiera venido y se hubiera sentado acá en la CGT, ¿se lo imaginan? Te hubiera estado bueno, ¿eh? Y yo hubiera dicho, No sé, medio difícil de saber, ¿no? Es medio difícil de concebirlo a Francisco acá. Y nunca me lo imaginé que podría venir, ¿no? Creo que estuvo muy bien en no venir, por otro lado. Me parece que cumplió con un ritual, ¿no? De no ser profeta en su tierra, por lo menos en los hechos. De no poder estar acá, ¿no? Tener una dimensión, Francisco, que no hacía que no pudiera, no hubiera podido, en realidad no hubiera podido tramitar que esa disputa que se hubiera generado entre el mundo de la religión y el mundo de la política. O sea, Francisco estaba siempre a caballo entre esos dos mundos, nunca dejó de lado ninguno de los dos, ¿no? Y entonces, es más, unió ambos mundos, y esa unión es letal en el mundo religioso histórico, ¿no? El mundo que siempre comulgó más con el lugar del gorilismo, en general, el mundo parroquial, sobre todo de Buenos Aires y de todas las grandes ciudades. Y entonces, siempre el mundo religioso que transita Francisco es periférico de las ciudades. Y entonces no es un lugar cómodo estar en manos del mundo parroquial. Yo transité mucho, voy por las iglesias y en estos últimos años fui mucho. Me gusta mucho mirar los altares, verla, cómo está, digamos, en todo. Creo que San Ignacio acá es una de las iglesias más interesantes desde el punto de vista de los altares, cómo está constituida y demás. Y pensaba, son iglesias ultra anti-Francisco, todas, ninguna iglesia, ninguna parroquia de Buenos Aires de las que yo pasé había imágenes de Francisco. En todo su papado. Fue negado absolutamente. Hablé con muchos curas y todos estaban, al poco tiempo de hablar, todos le recriminaban sus posiciones políticas. Todos. Absolutamente todos. Algo muy, muy llamativo. A mí me alarmó en un momento y de otro momento me di cuenta que está bien. Y Francisco, por supuesto que sabía eso. Sabía esa hostilidad a la que iba a ser expuesto. Quedaba muy frágil si él venía. Se la iban a cobrar, inevitablemente se la iban a cobrar miserablemente. Y yo creo que eso pesó mucho.
porque no hubiera podido recortar el territorio por el cual iba a tener que pasar por la avenida principal, y en la avenida principal lo repudiaban. Y eso es un costo grande. Y entonces estuvo mucho mejor, ahorró energías, tuvo más potencia al no venir, ¿no? El hecho mismo de no haber venido es parte de su epopeya incluso, ¿no? Paradójicamente eso es un plus en su persona. Este, porque yo recuerdo ahora en esto que hizo una referencia a la última semana de vida de Francisco. Me acuerdo que hicimos una misa en la catedral, no sé si vinieron la semana anterior, ¿no? La vela. Sí, y que estaba Juan Grabois, creo que estuvo en la organización. Bueno, estuve ahí y había muchos compañeros, entre ellos Walter Romero, que es un compañero de guardia y muy conocedor de Francisco, fue muy cercano en el mundo universitario. Y bueno, y me decía, estábamos todos muy apesadumbrados porque ya prácticamente lo dábamos por muerto, ¿no? En esa semana, justamente. Y me dijo sorprendentemente, me dijo, no te preocupes, vas a ver que va a recuperarse. Cuando todos pensaban que era imposible. Y lo dijo así, con mucho entusiasmo. Dice, no, porque este es un obsesivo. Dice, y no se va a querer morir sin haber asegurado su sucesión. Y bueno, fue tal cual, a los 2 días empezó a recuperar. Y no solo que se recuperó, sino que empezó a hacer los rituales, lo necesario que tenía que hacer lo hizo al final. Y mucho más de lo que no se supo, que es lo que hizo, que creo que es parte de su obsesión por controlar las cosas. Digamos que todo el mundo que lo conocía sabía eso. Y entre esas cosas que iba a controlar es su sucesión. Así que creo que habrá habido una cola de cardenales interpelados por Francisco ahí en la Gemelli, seguramente uno por uno mirándole a los ojos y preguntándole taxativamente qué carajo vas a votar tú. Dame el DNI. Dame el DNI que te voy a controlar. Néstor. Si viniera acá, capaz que diría, ¿quién pintó estos cuadros? Pásenme la dirección de Santoro que necesito hacer unos retoques en la Sixtina. ¿Qué era, Daniel? Esto sería. ¿Eh? Capaz que quedó en algún Inspectore, como dicen, ¿viste? Como en la película Cóncave, que hay una cosa puesta Inspectore y sale después. Pero, ¿qué me parece? Primero, ya que Daniel lo mencionó, el tema de que no vino, y que está en la pregunta también de Peter, de Pedro. Y capaz que un argentino está hecho de distancia. La distancia es una cosa argentina y capaz que se quedó un poco también respecto a su patria y su gente con el ángel de la nostalgia. No está mal, si uno lo mira un poco. Quedarse un poco con eso y que eso sea también un mensaje, ¿no? Pero además es una distancia ética, porque al final la ética es una distancia, ¿no? No repentinizarse todo el tiempo, sino una retención. Si uno mira ahora lo que nos pasa desde la vida cotidiana a la política, falta esa distancia, esa capacidad de retenerse, de lo que no hacer, aunque lo quieras, aunque todos quieran que lo hagas. Para mí es bastante significativo. Y después, en cuanto a decir, en el 2019 con Santiago tuvimos la suerte de charlar una hora larga con él en su residencia. Y de muchas cosas que no podemos contar, vamos a generar un poco de misterio, pero hay algunas que sí, hablamos mucho y muy, muy lindo. Un poco para compartirles eso, que además es una cosa que a nosotros nos conmovió y nos empujó mucho. Empezábamos recién con Factor Francisco, fuimos a pedir como se hace con los libros de teología, el nihil obstat, ¿no? Como asegurarnos de no ser excomulgados y tener como un placet, digamos. Y ahí nos dijo dos cosas. Una, cuando le preguntamos por Argentina, lejos de hacer una expresión chauvinista o así, los argentinos, ¿no? Nos dijo muy compungido de alguna manera, ¿no? Es un pueblo sufrido. Lo dijo así como con mucha simpleza, pero con mucha hondura. Y bueno, yo creo que
hay algo de eso que también nos hubiera señalado el significado de ese sufrimiento. No por hacer dolorismo, sino para saber qué significa, bueno, la humanidad que hay en el sufrimiento y lo que significa superarlo también. Porque al mismo tiempo, no, desde sus escritos hasta su práctica cotidiana, incluso casi lo ha hecho magisterio, no era un tipo triste Francisco. Acá sí, quizás Bergoglio era un tipo más difícil, pero Francisco era un tipo alegre, digamos, pero con conciencia del sufrimiento, porque así la alegría se hace valer. Entonces eso del tema del pueblo sufrido, bueno, un pueblo que lucha también, ¿no? Bueno, lo que dice un poco, lo que está reflejado acá, y tan lindo ha contado Daniel sobre el moral. Y después le preguntamos por la curia, ¿no? Pero más allá de que esto le dijo sobre la curia, que bueno, finalmente para mí expresa un poco sus hipótesis de cambio, Francisco. Y nos dijo, es más larga la frase, pero así yo tengo por lo menos el recuerdo de este gesto, que no sé si lo hizo, pero yo lo vi. Esto se refería a la curia. Hay que transformarlo en una comunidad de trabajo. Venía por acá y venía para acá y pensaba, esto, como si pensara sobre la curia, esto hay que transformarlo en una confederación general de trabajo. ¿Eh? Nada, un concepto de lo que es la curia, bien o mal, es conducción de la iglesia y bueno, que tenga que ver con comunidad y con trabajo y que sea comunidad de trabajo. Yo creo que ahí hay un concepto muy fuerte del Papa. Y después dos cosas más. El primer mensaje más directo a los argentinos, Francisco lo hace en Río de Janeiro a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud. Es su frase de las más conocidas, ¿no? El hagan lío. Se trivializó un poco, pero tiene su potencia. Y en la misma alocución, digamos, manda una, jueguen para adelante. Jueguen para adelante. ¿No? Esa cosa de desborden, que es otra cosa que él planteaba mucho. Y en el último mensaje, que también es un mensaje a los jóvenes, que es un video que salió después de su muerte, está en italiano, y el mensaje a los jóvenes es, escuchen, sean capaces de escuchar. Y entonces me parece, pueblo sufrido, comunidad de trabajo, hagan lío, jueguen para adelante y escuchen, ahí me parece que hay 4 pilares para que pinte Daniel Santoro acá, ¿no? Por lo menos a mí me suena que algo de eso nos diría. Y después lo que les ha dicho a los movimientos populares, como figura de los trabajadores, ¿no? Porque a mí me parece que cuando él habla con los movimientos populares, también es un desafío al mundo del trabajo y al mundo sindical para ver más ampliamente la figura del trabajador, ¿no? No como oposición, sino como ampliación de eso y el mensaje a los movimientos populares y por lo tanto creo que también a la CGT, es esto que él ha dicho, es sean poetas sociales y sueñen en grande. Pero no poetas sociales así en una cosa retórica, digamos. Ser poeta, bueno, hablando de etimología, poesía es producir, hagan mundo, no se queden en la chiquita, ¿no? Y yo creo que algo de eso le diría hoy a los trabajadores de Argentina y finalmente al pueblo argentino, concebido como pueblo sufrido y pueblo que trabaja, no dejen de soñar y hagan la poesía de la Argentina que tiene que ser. Yo creo que hay mucho de eso en muchos mensajes enviados a la Argentina por el Papa. Muy bien. Dante. Voy a repetir el recurso, pero hay altas probabilidades de que Jorge Mario Bergoglio haya estado acá. Quizás no acá dando una charla, pero lo más probable es que Jorge Mario Bergoglio haya estado en este edificio. O sea que estuvo, digamos, a su modo, en su tiempo. Eso también me parece que es para poder volver a dimensionar lo que significa el Papa Francisco para la historia de la humanidad, para la historia de la Iglesia, pero sobre todo para lo que es la historia de la patria. O sea, uno de los nuestros, que quizás jugó a la pelota con Vallés en Flores, que quizás estuvo acá tomándose un café con algún secretario general. Uno de los nuestros, si uno ahora va a San Juan fuera de la Mura, ¿no? Que es una de las catedrales, San Pablo fuera de la Mura, claro, donde está enterrado San Pablo, están pintados todos los papas de la historia, arranca con Pedro,
hay como 230 y pico, y al final está un vecino del barrio de Flores que está ahí. En esa otra secuencia, uno de los nuestros, de lo que hablaba recién Pedro. Pero aún así vamos a hacer el ejercicio que nos propone Pedro. ¿Qué hubiese dicho? ¿Qué nos hubiese dicho ya Francisco y su magisterio, acá hablándole directamente? Número uno, creo que hubiese estado muy contento, ¿no? Realmente, en su casa. Él seguramente se hubiese sentido en su casa. Pero sí estoy seguro de que hubiese estado interpelando, ¿no? ¿Qué significa pensar el trabajo, la dimensión del trabajo como aquello que nos hace y nos conserva la dignidad humana, ¿no? Hay algo de la dignidad humana y del trabajo que a medida que uno lo lea Francisco está permanentemente. Viene de la doctrina social de la Iglesia, pero que él lo puso muy en escena y lo hubiese pensado y planteado respecto a los desafíos que tenemos en el siglo XXI. Ustedes lo saben bien, en qué significa el futuro del trabajo en este tiempo de inteligencia artificial, en este tiempo de robótica a escala y también de transhumanismo, por decirlo de algún modo. Y seguramente que hubiese estado pensando eso, porque si hay algo que también es impresionante de Francisco es que cuando muchas veces uno piensa, bueno, a los 78 años agarró el cargo de su vida. Y cuando uno lo lee a Francisco hay obviamente una memoria de 2000 años o una reminiscencia a la doctrina social de la Iglesia de fines del siglo XIX, pero hay continuamente una interpelación al siglo XXI, ¿no? Y entonces seguramente le hubiese hablado a la CGT y a la UTEP, ¿no? Porque seguramente, como decía recién Néstor, es parte de lo que se fue conformando durante estos 12 años, ese encuentro. Pero respecto a qué significa la justicia social, ya no más para el, como dice ahí, el 47 que triunfa la justicia social, que después la recontracagaron a palos, se reconstruyó y va y viene, pero ¿qué significa la justicia social en el siglo XXI? ¿Qué significa poder construir comunidad organizada en el siglo XXI? Bueno, y seguramente él hubiese hablado de futuro, y creo que es parte. Hace poco, compañeros del sindicato de judiciales me regalaron una edición de El modelo argentino para el proyecto nacional, que el modelo argentino es el subtítulo, el título es Perón está en el futuro. Bueno, en línea con lo que decía antes, Francisco está en el futuro, digamos, porque también tuvo, como el otro compañero, gran sentido de anticipación. Lo que estamos viviendo hoy en día, lo dijo tempranamente, ¿no? De la Tercera Guerra Mundial, en cuotas, respecto a los desafíos medioambientales y sobre todo respecto a la guerra de religiones, ¿no? Y Fratelli Tutti es eso también. Bueno, hoy recién recordamos ese episodio. Ahí habría algo, me parece, de las coordenadas de lo que él habría dicho en esta capilla sixtina del peronismo criollo. Bien, vamos a hacer una secuencia ahora. Santi, después Daniel y después Néstor. Justo estaba mirando, hablando de símbolos, estaba mirando el logo de la provincia de Buenos Aires, que es casi el antilogo, porque es irrecordable. Pero eso es lo maravilloso que tiene, que es la cantidad de cosas que hay ahí adentro, ¿no? La cantidad de la variedad y lo que une, ¿qué es lo reconocible? La silueta de la provincia, lo que une es la provincia, ¿no? Esto que estaba hablando Daniel, lo que une ahí es la provincia, ahí adentro hay de todo, miren, molinos, vacas, una sombrilla, que alguien está descansando, o no, por ahí está laburando para que descanse otro, no importa, pero fíjense, ¿no? La escuela, todo, está todo ahí, está todo. Y entonces, claro, ahí en medio eh, de toda esta dimensión de todo lo que es Francisco, todo lo que encierra Francisco, bueno, ¿cómo se sigue? ¿Cómo lo seguimos, Santiago? ¿Cómo lo seguimos? Estabas hablando de figura, no sé si. Sí, pero me parece que puede ser una forma de pensar cómo seguir.
no sé a quién se lo escuché, quizás, bueno, no importa, esto de la figura, porque Francisco tenía la figura del poder en Francisco es una pirámide invertida. Parecido en algún punto, ¿no? Sí, pero en la cual el que más poder tiene es el que está abajo. Y es el primer servidor, el que más sirve, el primer trabajador, por decirlo de alguna forma también, para parafrasear, pero sobre todo es el que sostiene desde el servicio. El que sostiene desde el servicio. Y creo que, como decía también Daniel respecto a esto de, bueno, quizás la palabra humillación es muy fuerte, ¿no? Pero hay algo de un tiempo de mucha humildad que creo que tenemos que practicar, que están en hermanada, es Claro, es el mismo, la misma realidad. la etimología. Pero creo que parte de lo que nos enseñó o que dejó Francisco como testimonio es la de un tipo, ¿no? Un hombre, un líder, que a mayor poder, mayor humildad. Y casi diría también que, a diferencia en general como son los procesos, parecería ser que el poder lo fue haciendo más bueno, ¿no? O por lo menos más feliz, porque la cara que tenía cuando fue Francisco, aparte de esta sonrisa pícara que me encanta, que está acá, pero que de alguna forma fue generando un ejercicio del poder que a mayor poder, mayor humildad, mayor poder, mayor felicidad, mayor bondad. Bueno, bueno, la mayoría acá creo que somos todos de alguna u otra forma, sea militancia sindical, militancia cultural, militancia en organizaciones políticas o donde sea que somos militantes, ¿no? Creo que es, bueno, ¿qué política podemos hacer hacia adelante en la cual a mayor política puede haber mayor bondad o mayor felicidad? ¿Cómo hacer una política que no significa solamente cargar una cruz, sino que sea vivir en comunidad y que eso sea algo repartido que nos haga bien? Una política que nos haga bien. Y con esto quiero cerrar. Está la samaritanía política que pone Francisco en la Fratelli Tutti como el núcleo de la figura del buen samaritano que levanta al caído. Pero no me voy a quedar con eso, sino con otra frase que, bueno, justo hoy que se han movilizado también los compañeros del Garraham y en general de todo el sistema público, en general de trabajadores de la salud. Francisco, sobre todo durante la pandemia, habló mucho esto de curar al mundo, ¿no? La cura, la cultura regenerativa. Creo que tenemos que encarar un poco este tiempo, sea para el peronismo, pero sea para cualquier organización, para cualquier ámbito donde estamos, tenemos que hacer un ejercicio de cura, en lo personal, en los lazos, y creo que esta cultura regenerativa es el punto en el que hoy tenemos que pensar hacia adelante a Francisco, cómo podemos curar un poco los vínculos y si podemos curar la política, seguro que vamos a poder poner a Francisco en el futuro. Así que eso es lo que pienso. Bien. Bien, Daniel, cierre, finalmente. No, y bueno, un poco Santiago y Néstor son más idóneos en el conocimiento de Sí, pero ellos no son pintan. franciscólogos, ¿eh? Pero ellos no pintan como vos. No, bueno, pero hacen lo suyo, ¿no? Pero me parece que hay algo que por ahí se puede pensar también, que es ¿por qué se llamó Francisco, ¿no? ¿Por qué quiso llamarse Francisco? No sé si lo explicó extensamente alguna vez eso,
Nunca se lo escuché. No, lo que dijo los realmente fue lo del cardenal Jumes, el brasilero, que le dijo por los pobres, por los pobres. Eso fue lo primero que dijo. Pero me parece que no es suficiente eso como, ¿no? Como motivación interna. Creo que esa idea de Néstor de la cometa, ¿no? Del paso fugaz, tiene que ver con el paso fugaz también de la ambición que tuvo Francisco, el San Francisco, ¿no? Cuando la iglesia estaba en una encrucijada muy jodida y aparece la figura, aparece San Francisco para sostener. Hay una linda pintura en la iglesia de Arezzo, en Asís, perdón, en Asís, y que hay todo un ciclo de murales que pinta Giotto, un pintor que para mí es el que funda la pintura, digamos, más allá de cualquier otro. Giotto es el pintor que hace la pintura, que de Giotto surge todo, el barroco, el renacimiento, todo está ahí en Giotto. Y Giotto pinta el ciclo de San Francisco, la vida de San Francisco, y en un momento de la vida hay un famoso pasaje, ¿no? Donde Dios le pide que reconstruya la iglesia. No sé cómo fue eso bien. Está en una iglesia en ruinas y Francisco siente que le pide en San Damián. Se llama esa iglesia. San Damián. San Damiano, claro, San Damiano. Y Giotto pinta ese evento muy didácticamente, porque son pinturas, grandes pinturas como estos, murales así, y que son didácticos para que el pueblo pueda entender la historia. Y entonces hay una iglesia inclinada, ¿sí? O sea, totalmente inclinada contra todas las normas, y San Francisco está ahí medio como con una actitud de volver a enderezarla. Y cumple con esa tarea de volver a enderezar. Creo que esa fue la tarea que hizo Francisco en un punto, ¿no? Cuando se metió en la curia, sería la curia la que estaría más inclinada en este caso, ¿no? Y la branca vaticana, todo. Y bueno, y tuvo su tarea así. Y Francisco tuvo también esa fugacidad, ¿no? Porque después voló rápidamente. Hay muchas historias de Francisco muy, muy fuera de norma. O sea, tal cual como Francisco, esa cosa cuando anduvo corriendo medio desnudo, ¿no? Y cantando, se sacó las vestiduras directamente, tenía unos arrebatos místicos, sí, medio de hippie incluso, ¿no? Hay una figura de Francisco que se homologa en el mundo contemporáneo por sus actitudes anti-institucionales. O sea, la apertura de la institución. Francisco abre las puertas de la misericordia, cosa que seguramente hubiera hecho San Francisco también. Y hacer entrar a todos, eso hubiera hecho San Francisco. O sea, hay un paralelismo, ¿no? en la actitud, por eso hay también un cierre en la sucesión, que no me cabe ninguna duda que Francisco fue muy relevante en la elección de este último papa, ¿no? Ahí estuvo la preocupación de Francisco para no dejar la iglesia en las condiciones solamente, digamos, con nuevas expectativas, y no en las expectativas que él generó, sino en las nuevas expectativas que van a ser de otro orden, que van a tener con ciertas cierres y controles, digamos, ¿no? Para decirlo con el lenguaje de la severidad y la misericordia, viene un momento de severidad de la iglesia. O sea, no es lo más relevante la apertura de puertas de la misericordia, es el cerrar algunas cosas y controlar la institución, para que la institución pueda, regenerada, digamos, un poco reparada, una vez reparada, tiene que actuar como institución. Y eso también, por ahí cierto progresismo y demás, ve como un paso atrás esto. Es una locura, no hay ningún paso atrás. Sigue siendo un camino que vamos a ver en los hechos, pero creo que es muy auspicioso en este sentido, que se vuelva al poder de la institución, o sea, que la institución pueda expresarse nuevamente, plenamente institucionalmente. Y creo que por eso la instancia del Francisco es única. No creo que no puede tener continuidad, como nunca pudo tenerla San Francisco, que la institución rápidamente lo agarró, lo hizo santo, lo puso ahí adentro y
Listo, olvidemos que anduviste en bolas por ahí. Bien, cerramos con Néstor. ¿Cómo seguir y cómo seguimos? Bueno, un poco Francisco plantea, tanto con toda su estrategia pastoral o política o acción, como en sus documentos, ha planteado desde el primero al último que tenemos que implicarnos en una gran conversación. Por eso le pusimos también ese título a la invitación que les hicimos hoy. Y nosotros venimos pensando, y con mucha gente, tenemos la oportunidad de hablar todo el tiempo con mucha gente de muchos lugares del país de Francisco, y también en nuestra propia reflexión, hablo especialmente con Santiago, con quien compartimos esto, planteamos también que esa conversación que a los argentinos nos concierne especialmente, porque tenemos la oportunidad de hacer una hermenéutica que solo nosotros podemos hacer de Francisco, de codificar sus gestos, sus textos, sus referencias, sus intenciones, y hay una parte de los mensajes que están como destinada a nosotros, ¿no? Como que la encíclica a los argentinos hay que escribirla, por escucha, no por lectura. Eso me parece que es oportuno. También el sentimiento de que lo que Francisco trae, tal como cual decía Daniel también, es lo del otro Francisco, y lo que el otro Francisco trae. Había un chiste, que siempre lo cuento, que se decía sobre Francisco al inicio del papado, que decía que seguramente Bergoglio era efectivamente un argentino muy especial, porque cualquier otro, decían en el resto del mundo, ¿no? Porque cualquier otro argentino se hubiera puesto Jesús segundo. Y yo me enteré después, y se puso Francisco, y después me enteré, escucha esto, Daniel, que a Francisco de Asís le decían el segundo Cristo. Así que se puso, sin ponerla, ¿no? Y hubo un obispo argentino, creo que apenas empezó Francisco el papado, me dice este obispo, estábamos en Reconquista, me acuerdo, me dice: Néstor, cuando termine el papado, vieron que en el cristianismo las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Y este obispo me dice, no voy a decir su nombre porque puede ser, dice, y al final, cuando este termine, va a ser la fe, la esperanza, la caridad y la astucia. Y algo de eso hay, y bien que viene, ¿no? No, lo que decía también es que esa conversación a la que Francisco invitó con desconcierto, como abriendo, ¿no? Como cambiando el clima de conversación, es también, como dice un teólogo jesuita, ¿no? El largo rumor de Jesús de Nazaret. Se fue, o sea, ¿por qué seguimos hablando de eso? Porque parte de la... Primero decir esto, Francisco se murió, y se murió del todo. Porque nosotros, los cristianos, no le tienen miedo a la muerte, se mueren. Porque sin muerte no hay resurrección. Y la resurrección está hecho no solo, porque Francisco no me aprobaría si dijera que está solo hecho de esto. El Papa me corregiría como corresponde a un Papa. Pero también está hecho del recuerdo de los amigos, ¿no? El recuerdo de los amigos después de la muerte, las conversaciones posteriores están relatadas además en los evangelios, son fundamentales para resucitar. Y es mejor resucitar que ser inmortal. Porque si somos inmortales, es un aburrimiento total, tipo los dioses griegos, que envidian a los hombres porque mueren. Entonces su tiempo tiene sentido, ¿no? Es la conciencia de la finitud. Entonces es la continuación también del viejo rumor de Jesús que empezó donde hoy están las bombas. Es significativo también. Y sigue. Y también hay una primera pregunta que le hace Dios a Adán. ¿Sabes, Daniel, que Adán significa el terroso? Porque en hebreo tierra es Adama, entonces Adán es el terroso, el hecho de tierra. De ahí humilde, humillación, humus, humano. Estamos en la misma, ¿no? Todas las etimologías, las palabras hablan. La primera pregunta que le hace Dios a Adán, la primera pregunta seria, es, Adán, ¿dónde estás? Francisco lo repite eso con mucho dramatismo en Auschwitz, cuando va al campo de concentración, toma esa lectura, ¿no? Adán, ¿dónde estás? Es como un pedido de ubicación concreta. Ubi es dónde, ¿no? Es una dondeación. Y yo creo que a los argentinos, la gran conversación tiene que ver con eso. Argentinos, ¿dónde están? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos?
Y usted sabe, Francisco hace su tesis en Alemania y no la termina. Buen argentino en ese sentido también. Pensamiento abierto, incompleto, desconcertador de teólogos y dogmatistas, ¿no? Y su autor de referencia es un ítalo-alemán, Romano Guardini se llama. Y el principal libro de Romano Guardini es un libro que se llama, mira, sirve para un pintor y para un escritor y también trabajador del humor, el contraste, ¿no? El contraste. O sea, no la síntesis, el promedio, la dialéctica, el contraste. Y es un libro este de Romano Guardini que habla de mantener abiertas las oposiciones polares. No tratar de sintetizar, promediar, embadurnar todo. Mantenerla en algún punto la fractura. Porque la unidad que propone Francisco no es una unidad albóndiga. Porque no es socialdemócrata. Yo diría que la principal operación de Francisco es de disyunción. De demostrar que hay tensión, no que todo se junta sencillamente. Si todo se junta no hay nada que hacer, no hay vida, ¿no? Es la esfera también, esa es también la tensión de la esfera y el poliedro. En la esfera todo se junta más o menos en una figura perfecta. El poliedro es disyunto, ¿no? O sea, una unidad más verdadera, medio como lo que plantea Santoro o Daniel sobre el escudo justicialista. No es la abstracción de la Revolución Francesa de los dos brazos paralelos. El escudo justicialista es así, y sobre eso laburamos, ¿no? Sobre esa asimetría de los brazos, y hay que laburar sobre eso. Hoy Francisco creo que Milei no eligió mal a su contrincante, hay que decir la verdad. Uno podría decir, el diablo sale por diablo, pero más sale por viejo. Milei no eligió mal, porque Milei vende una falsa unidad, la homogeneización por el mercado. Es al revés un poco de lo que decimos. Milei vende igualdad. Nosotros tenemos que reconocer la desigualdad. Yo sé que suena raro, ¿no? Y trabajar sobre eso, no por la homogeneización indiferenciada de que todos somos ciudadanos. Esa es también la diferencia entre ciudadano y trabajador. Vuelvo a Guardini. El subtítulo del libro El contraste es sobre el concreto viviente. Sobre lo que no se puede no se deja abstraer. No le da, por eso el contraste, no se deja abstraer del todo. Es concreto. La tensión ahí cabe para la CGT y cabe para la identidad del pueblo argentino. Una sola clase de hombres, los que trabajan, singulares, no abstractos, materiales en el sentido de corporales. Y creo que nos invitaría a esa conversación. Por eso lo pusimos en el título. Y una última cosa, si vieron el flyer con el que invitamos a esta charla, alguno de ellos, el que hicimos nosotros, lo hizo Pedro Santoro, que está allá arriba con los compañeros y con Mauro, nos están dando el apoyo para registrar esto. Hizo a Francisco al lado de la CGT, yo lo asocié por un lado con es un Francisco gigante, se parece un poco al descamisado gigante de Daniel. Yo lo vi también medio como una especie de Godzilla gigante agarrando la CGT. Vieron que Godzilla es como un monstruo bueno, porque es malo pero es como bueno, es como, ¿no? Es un espectro japonés bondadoso, surgido del dolor. Los que estudian las películas, ¿no? Es después de la bomba atómica. Aparte, a Pedro también le gusta, lo hablamos hace poquito, Godzilla. Tiene algo como cariñoso, y si uno ve las películas son como algo cercano, no hay terror ahí, ¿no? Hay algo, es como un fantasma bueno. Y yo creo que Francisco es como es que es igual, en ese sentido es como Perón, ¿no? Un fantasma sonriente. En el buen sentido de fantasma, no del miedo, la sábana, eso, sino un espectro amigable que acompaña, bueno, como un ángel, en ese sentido, no quiero ser cursi, pero como eso, bueno, como llevamos a nuestros antepasados y a nuestros muertos queridos, que son figuras cercanas en los momentos de peligro, ¿no? Y es un poco también, y es una pregunta sobre los argentinos, así como el Facundo dice, ¿no? Oh sombra terrible de Facundo, yo te invoco, ¿no? Y después, si quiero ver tus consecuencias, porque es un desentrañamiento del argentino, así como Sarmiento dice, oh sombra terrible de Facundo, yo te invoco, también podríamos decir, oh sombra astuta de Francisco, yo te convoco, para que tengamos la conversación que los argentinos y las argentinas tenemos que tener, necesitamos tener y podemos realmente construir con todos los contrastes del caso. Así que eso. Y gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un poco más de quilombo para irnos.